En los albores del siglo XX, Europa parecía haber sobrevivido a su propia destrucción. Las trincheras de la Gran Guerra aún humeaban en la memoria colectiva, y los imperios que antaño gobernaban con puño de hierro se desmoronaban como castillos de arena ante la marea de la modernidad. Pero la paz que siguió no fue más que un suspiro entre dos tormentas. La década de 1920 trajo consigo un espejismo de reconstrucción. El jazz en París, fábricas en Berlín y promesas de progreso en Londres. Sin embargo, bajo aquella superficie vibrante latía una herida sin cicatrizar. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, se convirtió en un crisol de resentimiento, pobreza y furia contenida. Las potencias vencedoras, cegadas por su triunfo, sembraron las semillas de una revancha que no tardaría en germinar. El Tratado de Versalles, lejos de cerrar heridas, las profundizó. Alemania, despojada y humillada, se convirtió en tierra fértil para el rencor. La República de Weimar, frágil y acosada, fue testigo de cómo el hambre y la desesperanza abrían paso a discursos de odio envueltos en promesas de redención. El artículo 231, la infame cláusula de culpabilidad, no solo condenó jurídicamente a Alemania, la condenó simbólicamente. El orgullo nacional fue triturado, el ejército reducido a una sombra y las reparaciones económicas fueron tan desmesuradas que convirtieron su moneda en ceniza. En 1923, los billetes alemanes valían menos que el papel que los contenía. La hiperinflación devoró ahorros, esperanzas y la fe en la democracia. Pero las heridas más profundas no fueron visibles, fueron psicológicas. El tratado fue percibido como un diktat, una imposición sin diálogo, una humillación ritual. En las calles de Berlín, en los cafés de Viena, en los cuarteles desmantelados, germinaba un mito, el de la traición interna, la puñalada por la espalda, que pronto sería instrumentalizado por partidos radicales. La República de Weimar se convirtió en el chivo expiatorio de una nación sin consuelo ni redención. Cuando el mundo se detuvo en 1929, no fue solo el mercado el que colapsó, sino también la fe en que el sufrimiento podía ser contenido. La Gran Depresión no fue una mera crisis económica, fue una herida abierta en el alma de las democracias, un abismo que devoró certezas y sembró el terreno para nuevas formas de poder, más oscuras y absolutas. En Berlín, el desempleo se volvió rutina y con el sentimiento de humillación aún presente, muchos encontraron su voz en un hombre que prometía redención a través del hierro y la sangre. En Roma, el fascismo se consolidó como una coreografía de obediencia que ofrecía estabilidad frente al caos. En Moscú, mientras Occidente se desmoronaba, Stalin erigía fábricas y campos de trabajo, vendiendo al mundo la ilusión de un sistema inmune al colapso, una mentira tan grande como el territorio de la Unión Soviética. La desesperación no solo radicalizó a las masas, también sedujo a las élites, empresarios, militares, intelectuales. Muchos vieron en el autoritarismo una muralla contra el comunismo, una garantía de continuidad en moneda política, y el culto al líder reemplazó al debate parlamentario, algo sumamente irónico, teniendo en cuenta que el fascismo y nazismo eran solo otra ramificación y variante del comunismo, el cual también es autoritario, harina del mismo costal. Japón, España, Hungría, incluso Estados Unidos, cada uno a su modo sintió el temblor. Algunos resistieron con reformas y otros cedieron al vértigo del poder absoluto. El patrón era claro:
Donde el hambre se volvía insoportable, donde el futuro se desdibujaba, emergía la figura de un salvador, no como hombre sino como símbolo que prometía orden, aunque el precio fuera la libertad. En un momento de debilidad e ignorancia, no fueron capaces de comprender que esos falsos mesías solo traerían miseria. Alemania, convertida en crisol de resentimiento y ambición, vio como en 1933 Hitler ascendía al poder, transformando el dolor nacional en doctrina de fuerza. El rearme fue inmediato y clandestino. La Wehrmacht reemplazó a la limitada Reichswehr. La Luftwaffe se alzó en los cielos y el servicio militar obligatorio se convirtió en un rito patriótico. La ideología nazi glorificaba la guerra como medio de redención racial y expansión territorial. El concepto de Lebensraum justificaba la conquista del este europeo mientras las juventudes hitlerianas moldeaban generaciones para servir y morir por el Führer. La remilitarización de Renania en 1936, el Anschluss de Austria en 1938 y la invasión de Checoslovaquia en 1939 fueron preludios de una sinfonía bélica que se afinaba con precisión mecánica. En Italia, Mussolini soñaba con restaurar la gloria del Imperio Romano. Su fascismo exaltaba la violencia como virtud y convertía al Estado en un cuerpo armado. Los fasci di combattimento imponían con puño y porra mientras los jóvenes Valilla eran adoctrinados desde la infancia para servir al duce. La invasión de Abisinia en 1935, con uso de armas químicas, fue una declaración de ambición imperial. La intervención en la Guerra Civil Española en 1936 y la ocupación de Albania en 1939 mostraban su apetito expansionista, aunque la realidad militar italiana, mal equipada y organizada, pronto revelaría su fragilidad. En Japón, el militarismo se fundía con el misticismo. El emperador Hirohito era considerado divino, y el código Bushido, la ética samurái, fue reinterpretada como la del soldado moderno. Desde 1931, los militares tomaron el control del gobierno y la educación se transformó en instrumento de obediencia absoluta. La invasión de Manchuria en 1931 y la guerra con China en 1937, marcada por atrocidades como la masacre de Nankín, revelaba la brutalidad sistémica. Los Zaibatsu, conglomerados industriales, se alinearon con el Estado para sostener la economía bélica. Japón no solo buscaba recursos, anhelaba la hegemonía en Asia, convencido de que era su destino. En 1936, Alemania y Japón firmaron el pacto anti-Comintern. En 1939, Alemania e Italia formalizaron su alianza con el Pacto de Acero. Finalmente, en 1940, Japón se unió mediante el Pacto Tripartito, 3 naciones, 3 visiones del poder, un solo propósito: desafiar el orden mundial y expandirse por la fuerza. La diplomacia internacional para entonces era solo un teatro de ilusiones, donde los tratados eran espejos rotos y las promesas ecos que se desvanecían en los pasillos. Las potencias ganadoras de la Gran Guerra, aún heridas por la memoria de las trincheras y el gas mostaza, buscaron evitar otro cataclismo, no con firmeza, sino con concesiones. Así nació el apaciguamiento, una política que ofrecía territorios como ofrendas, esperando que el monstruo se saciara sin devorar al mundo. La Conferencia de Múnich en 1938 fue el altar más célebre. Allí, sin la presencia de Checoslovaquia, se entregaron los Sudetes a Hitler como si fueran piezas de ajedrez en una partida ya perdida. Se creyó que el Führer se detendría, que su ambición tenía fronteras, pero la diplomacia no entendió que el nazismo no negociaba, devoraba. La Sociedad de Naciones, nacida del idealismo wilsoniano, se mostró impotente ante las agresiones de Japón en Manchuria, de Italia en Etiopía y de Alemania en la penumbra de la Guerra Civil Española.
era una institución sin dientes, un coro que cantaba paz mientras los cañones se cargaban. Carecía de fuerza, no contaba con ejército propio ni con mecanismos eficaces para imponer sanciones. Las resoluciones eran, en su mayoría, simbólicas, y aunque el presidente estadounidense Woodrow Wilson fue uno de los impulsores, Estados Unidos nunca se unió oficialmente, debilitando su autoridad moral y política. Además, para aprobar medidas importantes se requería consenso total, lo que paralizaba la acción ante las crisis urgentes. Mientras la diplomacia de las democracias fallaba, otro pacto se fraguaba, uno que abriría las puertas del infierno. El Ribbentrop-Molotov, firmado el 23 de agosto de 1939 en Moscú por los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la Unión Soviética, Joachim von Ribbentrop y Vyacheslav Molotov, bajo la mirada atenta de Stalin, estableció principalmente 3 puntos. La no agresión mutua, comprometiéndose ambos a no atacarse ni apoyar a terceros que lo hicieran. La resolución pacífica de disputas mediante consultas diplomáticas, la colaboración económica con beneficios comerciales y financieros entre ambos países. Sin embargo, el protocolo secreto incluía 2 puntos adicionales: la repartición de Europa Oriental, dividiendo zonas de influencia, incluyendo Polonia, Finlandia, las repúblicas bálticas y Besarabia. La invasión coordinada de Polonia, que ambos acordaron atacar y dividir. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia desde el oeste y el 17 la Unión Soviética lo hizo desde el este. Y así, el mundo que había prometido nunca más se encontró apenas 2 décadas después marchando al compás de tambores aún más ensordecedores. Las cenizas de la Gran Guerra no habían enfriado cuando ya se encendía una hoguera aún mayor, alimentada por la ambición, la humillación y el miedo. Europa, que soñó con ser cuna de paz, se transformó de nuevo en fragua de imperios y cementerio de pactos rotos. La historia, indiferente a las lágrimas derramadas, volvió a abrir su libro de hierro y sangre, y en sus páginas una generación entera sería llamada a escribir con su propia vida aquello que los tratados no supieron sellar con justicia, porque la paz, sin memoria ni coraje, no es más que una tregua que espera a ser rota. Bueno, has llegado al final. No olvides apoyarnos con tu like y suscribiéndote a nuestro canal. Todo inició cuando el tiempo fue uno solo y los ecos del mundo quedaron cautivos en esta bitácora del infinito.